Hola a todos. Hoy no hablaremos de leyendas forjadas bajo los reflectores, ni de los magníficos retratos que cuelgan en mansiones opulentas. Hablaremos de la mujer detrás de esa leyenda. Una mujer a quien todo México alguna vez admiró, temió y a veces no pudo comprender. Porque cuanto más famosas se vuelven algunas personas, más larga es la oscuridad que las persigue. Y en el caso de María Félix, lo más aterrador no fue la muerte, ni las posteriores disputas por la propiedad. Lo más aterrador fue que toda su vida parecía estar construida sobre una batalla interminable contra el dolor. María Félix fue durante décadas la imagen perfecta de la mujer invencible. En las pantallas aparecía desafiante, elegante, inaccesible. Su mirada parecía capaz de someter a cualquiera sin necesidad de levantar la voz. Para millones de espectadores no era simplemente una actriz. Era una declaración de poder en una época en la que el mundo todavía esperaba que las mujeres fueran discretas, obedientes y previsibles. Sin embargo, detrás de esa figura monumental existía una contradicción que pocas veces se analiza con profundidad. Cuanto más fuerte parecía María ante el público, más evidente se vuelve hoy la posibilidad de que aquella fortaleza fuera también un mecanismo de defensa. Porque el poder absoluto suele tener un precio, y en muchos casos ese precio es la incapacidad de mostrarse vulnerable. La historia oficial la presenta como una mujer que conquistó el cine, el lujo, los escenarios internacionales y los corazones de algunos de los hombres más influyentes de su tiempo. Pero observada desde otra perspectiva, su vida parece la historia de alguien que aprendió demasiado pronto que depender emocionalmente de otros podía convertirse en una fuente de sufrimiento. Quizá por eso construyó una imagen tan rígida. No bastaba con ser admirada, necesitaba controlar cada detalle de su entorno. Su imagen pública, sus relaciones personales, el acceso a su intimidad, las personas que podían acercarse a ella y las que debían mantenerse a distancia. Lo que para muchos era orgullo, para otros podía interpretarse como una forma extrema de autoprotección. La paradoja de María Félix es que el mismo carácter que la convirtió en leyenda pudo haber contribuido a aislarla. Mientras el público celebraba a la doña, la mujer real parecía quedar atrapada detrás del personaje. Y cuando una persona pasa décadas interpretando una versión de sí misma, llega un momento en que resulta difícil distinguir dónde termina el mito y dónde comienza el ser humano. Las tensiones familiares que marcaron diferentes etapas de su vida revelan precisamente esa dificultad. En torno a su nombre surgieron durante años rumores, conflictos, silencios y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Más allá de la veracidad o exageración de muchas versiones difundidas por la prensa, existe un patrón que se repite constantemente: relaciones afectivas atravesadas por la distancia, la incomunicación y la necesidad de mantener el control. En ese sentido, la tragedia de María Félix no parece haber sido la falta de amor. Todo lo contrario, quizá fue la dificultad para confiar plenamente en él. Porque quien teme perder suele intentar controlar, y quien intenta controlarlo todo termina alejando precisamente aquello que desea conservar. La maternidad representa uno de los capítulos más complejos de esa historia. Durante años, la opinión pública observó la relación entre María y su hijo a través de relatos contradictorios, especulaciones y testimonios que alimentaron una imagen de frialdad emocional. Más allá de los detalles concretos, lo que emerge es una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una mujer extraordinaria es juzgada no solo como artista, sino también como madre? La sociedad suele perdonar muchas cosas a los hombres exitosos: las ausencias, las obsesiones profesionales, las prioridades personales. Con las mujeres, en cambio, el juicio suele ser más severo. María Félix vivió bajo esa presión constante. Debía ser brillante, elegante, poderosa y al mismo tiempo cumplir expectativas tradicionales que muchas veces resultaban incompatibles con la vida que había elegido. Eso no elimina los errores ni las posibles heridas que pudieron existir dentro de su círculo familiar, pero sí obliga a mirar el contexto con mayor madurez, porque detrás de cada conflicto familiar no suele haber un único culpable.
sino generaciones enteras transmitiendo silencios, miedos y formas imperfectas de amar. Entonces llegó el final. La muerte de María Félix no cerró la historia, en realidad la abrió de nuevo. Cuando una figura pública desaparece, normalmente comienza el proceso de convertirla en recuerdo. En su caso, ocurrió lo contrario. El fallecimiento provocó nuevas preguntas, nuevos enfrentamientos y nuevas sospechas. El foco ya no estaba sobre la actriz, sino sobre todo aquello que había dejado atrás. Las disputas relacionadas con su herencia mostraron una realidad incómoda, que rara vez aparece en las fotografías oficiales. El patrimonio de una leyenda puede unir admiradores, pero también puede dividir familias, y cuanto más grande es la fortuna, más difícil resulta separar el afecto de los intereses. De pronto, la narrativa romántica de la gran diva fue reemplazada por expedientes, abogados, declaraciones y controversias. El personaje que durante décadas había dominado titulares por su belleza y su carácter, aparecía ahora asociado a interrogantes mucho más terrenales. Ya no se discutía únicamente quién había sido María Félix, se discutía quién tenía derecho a representar su legado. Quizás ahí se encuentra la lección más dura de toda esta historia. Durante años, María Félix fue presentada como una mujer más grande que la vida misma, una reina del cine, un símbolo nacional, una figura casi mitológica, pero la realidad terminó recordándonos algo esencial. Incluso los íconos son seres humanos. Detrás de los diamantes había inseguridades, detrás de la autoridad había heridas, detrás de la fama existían relaciones complejas que ninguna fortuna podía resolver, y detrás del personaje inmortal había una mujer enfrentando los mismos temores universales que acompañan a cualquier ser humano. La pérdida, la soledad, el paso del tiempo y el deseo de ser comprendida. Por eso, quizá la verdadera historia de María Félix no sea la de una actriz poderosa que murió rodeada de lujo, tampoco la de una herencia polémica ni la de los conflictos posteriores a su muerte. La verdadera historia es la de una mujer que aprendió a gobernar un imperio público mientras luchaba por encontrar paz en su territorio más difícil, su propia vida privada. Tal vez sea precisamente esa contradicción la que explica por qué, tantos años después, seguimos hablando de ella. Porque las leyendas impresionan, pero son las cicatrices humanas las que permanecen. Durante décadas, María Félix construyó una imagen que parecía invulnerable. Su voz imponía respeto, su mirada intimidaba a presidentes, empresarios y artistas, y su figura trascendía el cine para convertirse en un símbolo de poder. Sin embargo, detrás de aquella mujer que parecía dominar cada espacio al que entraba, existía una realidad mucho más compleja, una realidad que rara vez aparecía frente a las cámaras. Lo más sorprendente de la historia de María Félix no es la fortuna que acumuló ni el legado artístico que dejó. Lo verdaderamente inquietante es observar cómo una mujer capaz de conquistar al mundo entero terminó enfrentándose a algo que ninguna celebridad, ningún político y ningún millonario puede controlar: la soledad. La opinión pública siempre vio a María como una reina, pero las coronas tienen un precio. Cuanto más grande es el mito, más difícil resulta para quienes lo rodean relacionarse con la persona real que existe detrás de él. Con los años, la admiración puede convertirse en distancia, el respeto puede transformarse en silencio, y el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina pareciéndose al abandono. Después de la muerte de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, ocurrió algo que pocas veces se analiza cuando se habla de la doña. El acontecimiento no solo representó una tragedia familiar, también destruyó el último puente emocional que conectaba el pasado de María con el futuro de su apellido. Enrique había pasado gran parte de su vida intentando escapar de una sombra gigantesca. Ser hijo de María Félix significaba nacer con privilegios, pero también con una carga inmensa. Cada logro parecía insuficiente porque, inevitablemente, era comparado con la leyenda de su madre. Cada fracaso parecía amplificarse por el peso de un apellido que para millones representaba perfección. La paradoja era cruel.
Mientras el público admiraba la fortaleza de María, pocas personas se preguntaban cuánto daño puede causar una imagen tan monumental dentro de una familia. Cuando una figura pública se convierte en mito, quienes viven a su alrededor dejan de relacionarse con una persona y comienzan a convivir con un monumento. La muerte de Enrique dejó mucho más que un vacío afectivo. Eliminó la continuidad natural de una herencia emocional que ya llevaba años debilitándose. Desde ese momento, la historia de María comenzó a girar alrededor de una pregunta incómoda. ¿Quién permanece cerca de una persona cuando desaparecen los vínculos que deberían ser los más fuertes? La respuesta no llegó desde los salones de la alta sociedad, ni desde los círculos familiares. Llegó desde un lugar mucho más discreto. Luis Martínez de Anda apareció en la vida pública como un chofer. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en algo muy diferente. Fue testigo de los días ordinarios que jamás aparecen en las revistas. Conoció la rutina detrás del personaje. Presenció los silencios que ninguna entrevista registró. Estuvo presente cuando las luces se apagaban y cuando el mito regresaba a ser simplemente una mujer anciana enfrentando la realidad de sus pérdidas. Aquí es donde comienza una de las controversias más profundas de toda esta historia. Cuando se supo que María Félix había decidido dejar gran parte de su patrimonio a Luis, la reacción fue inmediata. Para muchos resultaba imposible aceptar que alguien ajeno al círculo sanguíneo recibiera semejante herencia. La indignación se extendió rápidamente porque chocaba contra una creencia muy arraigada: la idea de que la sangre debe tener siempre prioridad. Sin embargo, la situación planteaba una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Qué tiene más valor al final de una vida? ¿El parentesco o la presencia? Durante años, la discusión pública se concentró en el dinero. Se habló de propiedades, joyas, cuadros, mansiones y cuentas bancarias. Pero debajo de todos esos bienes existía un conflicto emocional mucho más profundo. El verdadero enfrentamiento no era económico, era simbólico. La herencia parecía reflejar una realidad dolorosa. Quizá María estaba reconociendo en un documento legal una distancia afectiva que llevaba décadas creciendo. Por supuesto, las sospechas aparecieron rápidamente. Algunos familiares cuestionaron las circunstancias de los últimos años de la actriz. Surgieron teorías sobre influencias indebidas, manipulaciones y posibles intereses ocultos. La batalla dejó de pertenecer al ámbito privado y se convirtió en un espectáculo nacional donde cada declaración alimentaba nuevas especulaciones. Lo más perturbador fue que la discusión terminó alcanzando incluso aquello que debería haber permanecido sagrado: la muerte. La exhumación de María Félix marcó uno de los episodios más impactantes de toda la controversia. En ese instante, la mujer que había controlado cuidadosamente su imagen durante toda su existencia dejó de ser un ícono para convertirse en objeto de investigación. Resulta imposible no percibir la ironía. Durante décadas, María decidió quién podía acercarse a ella, quién podía entrevistarla